Muchos hombres creen que para volverse imparables necesitan suerte, contactos o una oportunidad especial. Esperan que la vida les abra una puerta mágica que los lleve directo al éxito, que llegue el día en que todo encaje y finalmente sientan que nada podrá detenerlos. Pero ese día nunca llega. Y mientras esperan, la vida sigue pasando. Yo, Brian Tracy, he aprendido que nadie se vuelve imparable por accidente, se vuelve imparable por decisión. Ser imparable no significa que no fracases, significa que no te rindes, no significa que no sientas cansancio, significa que sigues a pesar de él. Es una actitud mental que se entrena, una convicción que se forja con disciplina diaria, con enfoque, con acción, porque la fuerza no nace de la motivación, nace de la constancia. Cada día que actúas sin depender de cómo te sientes, estás construyendo el carácter de un hombre que nada ni nadie puede detener. No esperes el momento perfecto. Empieza ahora, con lo que tienes, desde donde estás, y no te detengas. Porque el mundo siempre se aparta del camino de aquel que ha decidido avanzar sin mirar atrás. Y cuando logres mantenerte firme, incluso en los días en que todo parezca en contra, descubrirás que la verdadera fuerza no está en ganar una vez, sino en nunca dejar de intentarlo. Ser imparable no es una cualidad con la que naces, es una decisión que tomas todos los días. Es levantarte cuando nadie te lo exige, avanzar cuando nadie te observa, mantenerte enfocado cuando todo a tu alrededor te invita a distraerte. La mayoría de los hombres quieren éxito, pero pocos están dispuestos a construirlo en silencio. Esperan resultados sin sacrificio, reconocimiento sin esfuerzo, progreso sin disciplina, pero el éxito real no llega por deseo, llega por constancia. Los hombres que avanzan no son los que hablan más fuerte, son los que hacen más cuando nadie los ve, porque lo que haces en privado se refleja en público. El hombre que domina su mañana, su mente y su energía, domina su destino. No porque la vida sea más fácil para él, sino porque ha decidido que nada, ni el cansancio, ni la duda, ni el miedo será una excusa para detenerse. La fuerza no nace en los momentos de triunfo, sino en los momentos de resistencia, cuando estás cansado pero sigues, cuando sientes que nada avanza pero persistes. Cuando nadie te apoya, pero mantienes el compromiso contigo mismo, ahí es donde se forma el carácter que vuelve a un hombre imposible de quebrar. La mayoría se rinde no porque sea débil, sino porque no tiene claridad. Si no sabes por qué haces lo que haces, cualquier obstáculo te detiene. Pero cuando tienes una razón tan poderosa que te quema por dentro, no hay nada que pueda detenerte. Puedes perderlo todo, menos tu propósito. Y mientras tu propósito esté vivo, tú también lo estarás. Ser imparable no significa nunca caer, significa levantarte sin dudarlo. Significa que, aunque falles 1000 veces, tu mente sigue mirando hacia adelante. Significa que no esperas motivación, la creas. No esperas condiciones perfectas, las construyes. Los hombres que logran cosas grandes no tienen más suerte, tienen más determinación. Han comprendido que el poder de avanzar no viene de lo que sucede afuera, sino de lo que deciden dentro. Puedes tener miedo, cansancio o dudas, pero si decides actuar igual, nada puede detenerte. Porque el movimiento genera impulso, y el impulso vence a la resistencia. Cuando un hombre decide comprometerse por completo con su crecimiento, el mundo empieza a responder, no porque la vida cambie, sino porque él cambia. Deja de buscar aprobación, deja de compararse, deja de rendirse. Empieza a actuar desde la convicción, no desde la emoción. Cada día que cumple su palabra, su mente se fortalece. Cada vez que elige disciplina sobre comodidad, su poder aumenta. Y llega a un punto en el que ya no necesita motivación externa porque ha construido su propio motor interno. Ese momento es el nacimiento de un hombre imparable. No uno perfecto, sino uno decidido. Porque quien tiene una mente decidida ya ganó la mitad de la batalla antes de comenzarla. Ser imparable comienza cuando entiendes que nadie va a hacerlo por ti. Nadie va a tocar tu puerta con la oportunidad perfecta, nadie va a empujarte cuando no tengas energía, nadie va a recordarte todos los días por qué empezaste. Esa responsabilidad es solo tuya. La diferencia entre los que avanzan y los que se quedan atrás no está en la suerte, está en la mentalidad. Los que se quedan esperan a sentirse listos, los que avanzan actúan aunque no lo estén. Los que se quedan buscan motivación, los que avanzan crean disciplina. Y los que se quedan buscan aprobación, mientras que los que avanzan solo buscan resultados. La gente que construye cosas grandes no se detiene porque esté cansada, porque no vea progreso o porque nadie los apoye. Se detendría solo si renunciara a sí misma, y eso es algo que un hombre decidido nunca hace. Ser imparable significa eliminar las excusas. Y la mente humana está llena de ellas. No tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo talento.
Pero la verdad es que ninguna de esas razones es real. Lo que te detiene no es lo que te falta, sino lo que no estás dispuesto a hacer con lo que ya tienes. Si miras hacia atrás, cada gran logro en la historia humana comenzó con alguien que tenía menos de lo que tú tienes hoy. Menos tecnología, menos apoyo, menos garantías. Pero tenía una cosa que pocos poseen: decisión. Y la decisión, cuando es firme, tiene más poder que cualquier circunstancia. Cuando decides realmente avanzar, el universo empieza a quitarte del camino todo lo que no necesitas y te enfrenta a todo lo que te hará más fuerte. No como castigo, sino como preparación. El hombre imparable no se define por la fuerza física, sino por la fuerza emocional. Es el que sigue aunque le duela, el que persiste aunque tenga miedo, el que se levanta aunque el mundo no le aplauda. Sabe que la mayoría se rinde cuando las cosas se vuelven difíciles, y por eso él no lo hace. Porque ahí, en el punto donde todos se detienen, es donde empieza la diferencia entre lo común y lo extraordinario. Cada vez que te mantienes firme cuando sería más fácil rendirte, te estás separando del promedio. Te estás volviendo a alguien con el que el miedo, la duda y la pereza ya no pueden negociar. Te estás volviendo a alguien que inspira respeto, incluso sin decir una palabra. Pero ser imparable también exige aprender a controlar tu mente. No basta con querer avanzar, debes dominar la voz interna que te dice que no puedes. Esa voz no desaparece, se transforma con entrenamiento. Cada pensamiento negativo que reemplazas con acción, cada duda que enfrentas con movimiento, cada momento en el que eliges la disciplina sobre la emoción, estás moldeando una mente que obedece a tu propósito, no a tus miedos. El hombre que domina su mente se convierte en dueño de su vida, porque quien controla sus pensamientos controla sus decisiones, y quien controla sus decisiones controla su destino. Ser imparable no se trata de ser perfecto, se trata de resistir. Es la capacidad de mantenerte en movimiento incluso cuando el progreso es invisible. Porque habrá días en los que nada saldrá como planeas, días en los que todo parecerá derrumbarse, días en los que sentirás que estás solo, y es precisamente ahí donde se separan los fuertes de los débiles. Los débiles buscan consuelo, los fuertes buscan dirección. Los débiles esperan motivación, los fuertes crean disciplina. Porque la disciplina no depende del estado de ánimo, depende de la decisión de hacer lo necesario, sin importar cómo te sientas. Y cuando logras eso te conviertes en alguien peligroso para el fracaso. Porque el fracaso solo puede vencer a quien deja de intentarlo, y tú ya decidiste que rendirte no es una opción. El hombre imparable no corre, avanza. No habla, demuestra, no compite, se supera. Cada día se despierta sabiendo que no puede controlar el mundo, pero sí puede controlarse a sí mismo. Y ese poder, el dominio propio, es lo que lo hace invencible. Porque ningún obstáculo puede con un hombre que no se traiciona. Ningún fracaso puede detener a alguien que sigue avanzando con fe, incluso cuando el camino es incierto. Ser imparable no es ganar siempre, es tener el valor de seguir incluso cuando has perdido. Porque la derrota no significa el final, significa el inicio de una nueva oportunidad para levantarte más sabio, más fuerte y más determinado. Ser imparable no significa que la vida se vuelva más fácil, significa que tú te vuelves más fuerte. Es entender que los obstáculos no son castigos, sino entrenamiento. Que la resistencia no es señal de fracaso, sino de avance. Cada vez que la vida te pone a prueba, te está preparando para algo más grande. Pero solo los hombres que se mantienen firmes lo descubren. Los demás, los que se quejan, los que se rinden, nunca llegan a ver lo que había después del dolor. Porque el dolor tiene una función: pulir tu carácter, romper tu debilidad y forjar la disciplina que hará que ningún desafío futuro te doblegue. El hombre común busca comodidad, pero el hombre imparable busca crecimiento. Y el crecimiento siempre duele, pero ese dolor, cuando lo soportas con propósito, se transforma en poder. Los hombres que se vuelven imparables no nacen con una ventaja, nacen con una decisión. Deciden que nada, absolutamente nada, los va a detener. Que el fracaso no es una razón para rendirse, sino una oportunidad para aprender. Que la crítica no es una ofensa, sino una señal de que están avanzando. Que la lentitud no significa estancamiento, sino constancia. Cada día hacen lo que deben, incluso cuando no tienen ganas, porque entienden que el éxito no se construye con motivación, sino con hábito. La motivación se apaga. La disciplina permanece. Y es esa disciplina silenciosa, repetida una y otra vez, la que separa a los hombres que alcanzan sus metas de los que solo las imaginan. Ser imparable también requiere aceptar una verdad incómoda. Nadie va a creer en ti al principio. Nadie va a entender tu visión, nadie va a ver tu esfuerzo. Y eso está bien. No necesitas que lo hagan. Porque mientras los demás hablan, tú estás construyendo. Mientras los demás dudan, tú estás actuando.
Y llega un momento en el que tus resultados hablan tan fuerte que el ruido de las opiniones se vuelve irrelevante. Pero ese momento solo llega si resistes el silencio inicial, ese periodo donde no hay reconocimiento, donde los frutos todavía no aparecen, donde lo único que te sostiene es tu propósito. Si soportas esa etapa, el mundo termina doblándose ante tu constancia. El hombre imparable no busca apoyo, lo crea. No busca motivación, la genera. No busca suerte, la fabrica con trabajo diario. Porque ha entendido que la vida no le debe nada y que todo lo que quiere debe ganárselo. Esa mentalidad lo hace diferente. No se victimiza, no culpa, no espera, actúa, y cada acción, por pequeña que parezca, lo acerca a su objetivo. Puede fallar 1000 veces, pero nunca se detiene, porque sabe que el fracaso no lo define, lo entrena. Cada caída lo vuelve más sabio, más estratégico, más resistente. Y un hombre así que no teme fallar es imposible de detener. Ser imparable no es vivir sin miedo, es vivir sin depender de él, es seguir adelante incluso cuando todo grita que te detengas, es confiar en que el proceso vale más que el resultado. Porque cada día que eliges actuar, a pesar de las dudas, estás entrenando tu mente para obedecer a tu propósito y no a tus emociones. Y cuando la mente obedece al propósito, el cuerpo sigue sin dudar. Así se forja la grandeza, paso a paso, día tras día, aun cuando nadie te mira. El secreto no está en la velocidad, sino en la consistencia. En seguir avanzando aunque el progreso sea invisible, en trabajar aunque el mundo no te reconozca. Porque lo que haces en silencio hoy será lo que te hará imposible de ignorar mañana. Y cuando llegas a ese punto, cuando ya no puedes detenerte ni tú mismo, es cuando te conviertes en lo que siempre quisiste ser. Alguien verdaderamente imparable. Ser imparable no significa no cansarte nunca, significa que aún cansado sigues avanzando. Significa que cuando la motivación desaparece, la disciplina toma el control. Es fácil moverse cuando todo va bien, cuando tienes energía, cuando las cosas salen como esperabas. Pero el verdadero poder aparece en los días en los que no tienes ganas, en los momentos en que la mente te dice que ya hiciste suficiente, en las horas donde nadie te ve y podrías rendirte sin que nadie lo note. Ahí es donde se forja la diferencia, porque cualquiera puede avanzar cuando las condiciones son favorables, pero solo los que lo hacen cuando todo se siente en contra desarrollan una fuerza inquebrantable. Esa fuerza no se aprende en libros ni se hereda. Se gana con cada día que cumples tu palabra cuando nadie te obliga a hacerlo. Ser imparable también significa renunciar a la necesidad de reconocimiento. Muchos hombres fracasan no por falta de talento, sino por su obsesión con el aplauso. Hacen las cosas esperando validación, y cuando no llega, se desmoronan. Pero el hombre que avanza por convicción no necesita aprobación. Él sabe que el trabajo duro no siempre es visible, que el progreso no siempre se celebra, que la grandeza no siempre se nota de inmediato. La semilla no exige aplausos mientras crece bajo tierra, simplemente confía en el proceso. Así debe ser tu mentalidad. Porque mientras sigas enfocado en lo que haces y no en lo que los demás opinan, no habrá forma de detenerte. El reconocimiento llega solo a los que no lo buscan, porque el mundo siempre termina admirando a quien no se detuvo cuando todos los demás lo hicieron. Ser imparable es tener la capacidad de seguir incluso cuando los resultados no llegan. Habrá días en los que tu esfuerzo parecerá inútil, donde nada funcione, donde la vida parezca una prueba constante. Pero lo que no ves es que cada acción, cada repetición, cada paso cuenta. Todo lo que haces deja huellas invisibles que un día formarán el camino completo. Los que abandonan